Ok, aquí en la hoja en Excel hice la corrección por la temperatura ambiente, ¿verdad? Me dan los valores acá indicados, aproximadamente los mismos que me dieron. Y ¿qué otra cosa? Ah, bueno, puedo saber cuántos paneles puedo tener. La cantidad de paneles por potencia me dice que mínimo son 2,4, o sea, 3 paneles debo tener para cumplir con la potencia que me están pidiendo, ¿verdad? Mínimo 3 paneles. Y máximo 8 paneles, 8.17, 8 paneles. En este caso estoy usando 4 por requerimiento del cliente, ¿verdad? 4 paneles. ¿Cuántos lo puedo poner en serie? Bueno, aquí me dice que mínimo 1.60, o sea, mínimo un panel en serie y máximo 3, ¿verdad? En este caso voy a poner 2 paneles en serie, 2 en serie y 2 en paralelo. Aquí lo estoy colocando, 2 paneles en serie y 2 cadenas, o sea, en serie serían 2 y la cantidad de cadenas, o sea, cantidad de paralelos que va a tener, 2 también. En total 4 paneles, 4 paneles. Seguimos por acá. Voy a hallar ahorita los conductores. ¿Verdad? Cálculo de conductores. De los paneles al controlador. ¿Verdad? Yo sé que de aquí, de los paneles, al final va a llegar a un breaker o unos fusibles. En este caso vamos a poner un breaker, ¿verdad? Y luego de ahí va a ir al controlador, ¿verdad? Entonces, digamos de este breaker hacia el controlador es lo que voy a calcular, ¿verdad? Lo voy a hacer por capacidad de corriente, o sea, por el amperaje. ¿Por qué razón? Bueno, desconozco cuánto es el voltaje, ¿no? Y segundo, desconozco cuánto es la longitud y asumo que es una distancia muy corta. Entonces, si es una distancia más larga, bueno, ahí sí hacemos el cálculo de caída de tensión. Pero por ahora vamos a hacer los cálculos solamente por amperaje. La I del conductor, o sea, la I en que en teoría yo debo, la corriente que me va a servir para calcular el conductor, es este valor 1.25 por la corriente de la ISC de los paneles. La ISC de los paneles, como están en serie, sería 28 amperios, ¿verdad? 1.25 por 28 amperios me da 35 amperios. Esa es la corriente con la cual yo voy a buscar el conductor, ¿verdad? Voy a hacer correcciones de la capacidad del conductor en base a la ductería, cuántos conductores voy a tener por ducto. Bueno, en este caso, como es 2 conductores por ducto, 3 conductores por ducto, bueno, 2 que llevan corriente, porque el otro es tierra, el factor es 1. O sea, aquí no hay que, simplemente el factor es 1. Pero hay un factor que es por temperatura ambiente y por la radiación solar en el caso de que el sol le pegue a la tubería, en el caso que el sol incida en la tubería donde van los cables, entonces también hay que considerar eso, ¿verdad? Entonces, el factor común del ducto por ductería, como dije, es 1. Por la temperatura ambiente, yo sé que son 42 grados centígrados. Y el factor de corrección para 42 grados centígrados es de 0,87, ¿verdad? Pero aparte de eso, yo sé que hay un efecto de la radiación solar sobre la canalización, sobre los tubos. Entonces, hay una tabla que ahorita no la tengo aquí a la mano. La tengo que buscar. Bueno, ahorita dentro de un rato la presento. Hay una tabla que me dice cuánto es lo que yo debo sumarle en grados centígrados para saber cuánto es la incidencia en la radiación solar. Me dice que para una distancia de 13 milímetros en este caso de 13 a 90 milímetros de separación entre el tubo y el techo, vamos a suponer que este es el techo y el tubo está a una distancia entre 13 milímetros y 90 milímetros, o sea, entre 1.3 centímetros y 9 centímetros, ¿verdad? Está ligeramente separado del techo. Entonces, esa separación, que yo tengo que sumarle 22 grados por la incidencia del sol a la temperatura ambiente. 42 más 22 grados me da 64 grados centígrados. Si yo busco en la tabla de corrección por temperatura, a los 64 grados centígrados
tengo 0,65. Ya no es 0,87 como habíamos dicho acá arriba, sino que es 0,65. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que dentro del tubo, por la temperatura ambiente más la radiación del sol, ya hay 64 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, para esa temperatura, que es como decir la nueva temperatura ambiente que va a tener el conductor, aplico este factor, 0,65. Me da que, bueno, el conductor número 8 de cobre, a los 55 amperios que viene por tabla, 55 amperios para 30 grados centígrados, multiplico esos 55 por 0,65 y su nueva temperatura, perdón, su nuevo amperaje va a ser 36 amperios. Esa es la nueva capacidad que va a tener el número 8 para las condiciones que ya estoy indicando aquí arriba. Entonces se utilizarán 3 conductores número 8, uno para el positivo, uno para el negativo y otro para la tierra. Siempre es recomendable instalar tierra, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque estos son, por lo general se colocan a una altura medianamente alta sobre el techo, sobre algún soporte, y ahí es más propenso que le caiga un rayo. Entonces la idea es proteger el equipo con conductor de puesta a tierra, ¿verdad?